cncmedellin.com. Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una mirada a la justicia, este espacio donde los abogados solidariamente pretendemos que todos ustedes puedan obtener un buen conocimiento en las diferentes áreas del derecho, que como todos ustedes saben, metodológicamente se divide por áreas. En la medida en que se requiera algún tipo de necesidad jurídica, el área de la cual trata pues viene a regular, a controlar o a darnos las normas tendientes a solucionar el caso o la problemática que ustedes tengan. Es así como existe el área del derecho de familia, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho comercial, derecho de minas, y podría enumerar un sinnúmero de áreas que metodológicamente están divididos para una mejor comprensión, para un mejor conocimiento y una mayor atención a todo este cúmulo de necesidades que tenemos todos los ciudadanos colombianos en el día a día. En la organización Una Mirada a la Justicia manejamos y pretendemos todos los días avanzar e integrar a manejar todas las áreas del derecho. Tenemos abogados especializados en estas áreas, quienes en alianza permanente con la organización prestan los servicios de asesoría, consultoría y representación jurídica. No es que los abogados estén inmediatamente ahí en la oficina, se controla obviamente a través de un contacto central y de acuerdo a la necesidad que usted tiene, pues se insta al abogado correspondiente para que le dé el mejor diagnóstico, la mejor solución y tratamiento a su conflicto. Por eso, gracias a las diferentes alianzas hemos podido abarcar una atención masiva a nivel nacional. Con la organización Indemnizaciones Paz Abogados hemos podido atender a nivel nacional, dado que la organización Indemnizaciones Paz Abogados se encuentra en todo el país, con abogados que están en alianza con la organización Una Mirada a la Justicia, y de esa manera hemos posibilitado la solución pacífica de muchos conflictos que llegan a nuestra oficina. Tenemos siempre una dirección central que queda aquí en Medellín, en la carrera 71, número 4626. Ahí lo ven ustedes en pantalla, y la línea telefónica 503-0812 y 503-6277. A través de los medios de comunicación hemos promocionado, publicitado todo un gran portafolio de servicios del cual usted se puede servir, porque, y valga la redundancia, lo que buscamos es que ustedes puedan tener un acercamiento a la justicia, al acceso de todos los servicios jurídicos que se prestan. La justicia en Colombia es gratuita, sin embargo, para acudir a una buena justicia necesitamos un intermediario, necesitamos un apoderado o un abogado que es quien nos lleva nuestro caso, nuestro conflicto, a un tercero componedor que llamamos juez, para que el juez pueda resolver a través de una sentencia. Por eso la invitación de siempre, que ustedes tengan cualquier dificultad, pues utilicen las líneas de atención inmediata, ya sea en teléfono o ya sea personalmente, para que puedan tener una buena asesoría, un buen diagnóstico o una buena prevención. Programas como este en radio y televisión busca que usted tenga la educación para prevenir el conflicto, que tenga la educación y la comprensión de la norma para que no salga luego a decir es que yo no sabía, yo no conocía, yo desconocía. En Colombia el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de ningún tipo de responsabilidad, y es por eso que el llamado es que ustedes tengan el mínimo de conocimiento en lo jurídico, en las normas, en el derecho. Tratamos aquí de trabajar la mayoría de las áreas del derecho, pero sabemos que hay unas más conflictivas que otras. Por eso invitamos esporádicamente a abogados para que nos hablen de los diferentes
temas jurídicos, y también tenemos unos videos muy importantes de apoyo que con casuística jurídica nos sirve bastante para resolver los diferentes modelos de situaciones que se nos van presentando. Por eso, para iniciar el programa, yo quiero que a través de este video casuístico resolvamos una situación que es muy frecuente en las familias colombianas. Vamos a ver la situación, la pregunta, el modelo, y regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Bienvenidos a este video artículo. Hoy quiero que hablemos sobre 3 leyes espirituales para el éxito. Yo no digo que según la perceptología, sino como según la recoge la perceptología, porque son supremamente antiguas y dichas por otras personas y particularmente por iluminados. Hablando de perceptología, la confianza es el eje central de toda la perceptología. Es aquello que debe estar presente de principio a fin, así que el refuerzo debe ser permanente. La confianza en el ser humano se refuerza mágicamente en la medida en que en la mente de él siempre esté presente el pensamiento de querer perfeccionar la forma de proporcionarle mejora a sus semejantes. Por ello es una buena idea estar preparados mentalmente para ser felices, ya que esto de ser feliz es la máxima expresión del éxito. Y ya sabemos que todo ser humano tiene el deber de serlo, porque es un mandato de Dios. Personalmente, opino que las leyes para lograr la felicidad son 3 y se derivan de lo que tanto se ha dicho. Ama a Dios, ama a los demás y ámate a ti mismo. Si lo queremos decir de otra forma, digamos, primera, entender, aceptar y apreciar la presencia de Dios en todo. Segundo, entender, aceptar y apreciar el valor de los demás en su dimensión cósmica, como seres físicos, psíquicos y espirituales. Y tercero, entender, aceptar y apreciar mi valor como persona cósmica. Estas son esas 3 leyes espirituales para el éxito, entendiendo que el éxito máximo es lograr la felicidad plena. Gracias por estar conmigo en este video artículo. Nos vemos en otro. Como vemos, se nos adelantó un bello mensaje que nos tenía o nos tiene el señor Carlos Sierra, quien es perceptólogo y mercadólogo, y a quien tendremos también ahorita en nuestro programa. Pero recuerden que vamos primero a ver la parte jurídica, la parte de la situación modelo. Igual, ahí les queda ese bello mensaje que tiene para ustedes Carlos Sierra. Sin embargo, vamos ahora sí a retornar a ver el video central de una inquietud que tienen muchos de todos ustedes, televidentes, usuarios de la tarjeta preferencial, para que empecemos a resolver una cantidad de dudas. Veámoslo. Si se convive nuevamente con quien anteriormente se divorció y se liquidó la sociedad conyugal, ¿se configurará una nueva unión marital de hecho después de 2 años? Es interesante esta pregunta. Démoslo en este ejemplo. Yo me caso con una mujer, coloquémosle un nombre cualquiera, Eliana. Entonces me caso con Eliana. ¿Se configura o empezamos a adquirir unos bienes dentro de ese matrimonio? El día de mañana decidimos hacer el divorcio, pero recordemos que cuando hablamos de divorcio, recordemos ese término como un término genérico. Para que realmente haya una ruptura en todo sentido, deben efectuarse 2 pasos. El primero, la disolución, bien de ese vínculo marital hecho a través de un contrato ante un notario, correcto, porque ante el notario es un contrato que estamos firmando, o simplemente cesar o dejar sin efectos civiles
ese matrimonio católico. Eso es lo que se conoce como terminar esos efectos, ¿correcto? La disolución, primer paso. Y viene un segundo paso, que es la liquidación de esa sociedad patrimonial que se ha conformado entre los cónyuges, entre los consortes, por ejemplo. Entonces son dos pasos, como sucede en las empresas, que primero se toma la decisión de disolver e inmediatamente viene el trámite de liquidación. Entonces, si una pareja de esposos, mi esposa y yo decidimos disolver y liquidar, punto, cada uno queda nuevamente soltero y con su patrimonio. Si después de un tiempo volvemos nuevamente a vivir juntos, pero no hay un vínculo marital por escrito, como es por ejemplo el acta matrimonial ante un cura, ante un pastor, ante un superior de una iglesia reconocida en Colombia, o ante un notario o ante un juez, porque cualquiera de estos nos podemos casar, sino que simplemente volvemos a vivir juntos, a compartir techo y lecho, con T y con L, techo y lecho, y pasan 2 años de esa convivencia, automáticamente estaríamos dándole nacimiento a la unión marital de hecho, que es darle efectos en todos los sentidos por esa convivencia superior a 2 años, ¿correcto? Ahora, debe tenerse mucho cuidado y no confundir con la mera liquidación de la sociedad conyugal. Yo puedo estar casado con una persona, estoy casado con Eliana, y sin disolver, ojo, sin disolver el matrimonio, podemos liquidar la parte patrimonial. O sea, vamos a hacer todo el tema de separación de bienes. Cada uno va a partir sus cuentas, los bienes, los haberes, las deudas, los pasivos y demás, y cada uno queda con su patrimonio, pero seguimos siendo esposos, porque no estamos disolviendo, sino solamente liquidando. Debe quedar claro, ¿ok? Y por último, quiero agregar lo siguiente. Tanto en la figura de que hago la disolución y liquidación y cada uno queda con sus bienes, o simplemente hago la partición de la liquidación, pero sobre todo, regresemos mejor a este caso. Quiero hacer una advertencia. Ya sabemos que siempre hay muchas personas que utilizan algunas figuras para hacer fraude a acreedores, y a eso quiero hacer mención. Si por ejemplo estoy con mi esposa, tenemos unos bienes y hacemos la disolución y la liquidación, acuérdese que son 2 pasos, hacemos disolución y liquidación, se supone que cada uno va a coger por su lado, pero resulta que seguimos viviendo juntos en el mismo techo y lecho, seguimos haciendo vida de pareja en todos los sentidos, socialmente seguimos saliendo a la calle tomados de la mano, llegamos a la casa en la noche a vivir juntos, a dormir juntos, pero hemos disuelto y liquidado. Eso de pronto puede configurarse como un intento de simplemente desprenderme jurídicamente unos bienes para que queden en cabeza de otros, como posiblemente en el cabeza de mi excónyuge, es para evadir responsabilidades con mis acreedores. Entonces debe quedar muy claro que puede ser que por cosas de la vida, aplicar ese famoso dicho que donde hubo fuego cenizas quedan, y después de la disolución y liquidación volvimos a vivir juntos, eso puede darse, pero si se utiliza esa figura es para defraudar a acreedores, estamos eventualmente frente a un delito que podría ser, por ejemplo, el fraude procesal. Entonces debe tenerse mucho cuidado con ese reencuentro esporádico que de pronto es mentiras, sino utilizado para evadir pago a acreedores. ¿Ok? Situaciones como esta las vemos a diario y por eso la queremos reflejar a través de estos medios de comunicación, ya que tenemos esta buena posibilidad, porque en algún momento pudo haber sido su situación o podrá ser la situación por la que estén pasando. Todos queremos firmar contratos con ánimo de permanencia, todos pretendemos casarnos para toda la vida, pero por X o Y razón las cosas también terminan y al terminar pues se tiene que hacer una terminación legal. Hay personas que se casan y simplemente buscan separarse de cuerpos
sin tener en cuenta que hay que legalizar esa separación, que hay que darle un fin jurídico y que cada uno debe tener un estado civil. Recuerden muy bien que inicialmente tenemos el estado civil de solteros, cuando nos casamos quedamos con el estado civil de casados, pero si nos separamos de cuerpos, seguimos con ese estado civil de casados. Debemos hacer un proceso jurídico que llamamos divorcio o cesación de efectos civiles para que el estado civil vuelva a ser de solteros. ¿Qué es el pedido de la ley? Que si usted ya terminó su vínculo marital con su cónyuge, pues entonces inicie legalmente la terminación de ese vínculo a través de un proceso. El proceso de divorcio conlleva a que ya cada uno va a tener una vida independiente del otro y que como hay unos bienes en común, estos bienes van a quedar disueltos y aptos para hacer la correspondiente liquidación de los bienes. Muchas parejas se separan de cuerpos, se divorcian, liquidan la sociedad conyugal y al paso del tiempo o incluso inmediatamente vuelven y conviven. Ahí vemos el caso reflejado y es posible que esa convivencia genere otro vínculo que es el de la unión marital de hecho, porque cada uno ya tiene los requisitos especiales que exige la Ley 54 para poder llevar a cabo un compañerismo permanente o para constituir una sociedad patrimonial de hecho. Por eso, ante cualquier situación, con las eventualidades que la vida nos tiene y en las diferentes actividades que como ciudadanos colombianos realicemos, sea por amor, sea por cariño, sea por el sentimiento o la emoción que ustedes le quieran poner, es bueno que antes de realizar cualquier tipo de acto, cualquier tipo de compromiso, tengan a la mano una buena asesoría, tengan a la mano un buen abogado, un buen contador, una persona que les pueda hacer caer en cuenta de si es legal o no es legal determinado hecho, determinada situación y en qué consecuencias jurídicas puede incurrir. De esta manera, Una Mirada a la Justicia siempre ha procurado una buena asesoría, una consultoría totalmente gratis para que ustedes tengan esa buena oportunidad, ya sea a través de las líneas telefónicas o a través de la cita personalizada. Las citas las damos de un día para otro. Si usted terminó un vínculo, terminó un contrato y con esa persona quiere volver a iniciar otro tipo de relación, es bueno que antes de hacerlo busque cómo protegerse porque ya tuvo una experiencia, ya tuvo una primera relación, ya tuvo un primer fracaso. Tenemos que mirar que no haya un segundo fracaso, que no haya un segundo conflicto, que aprendamos de lo que ya hemos vivido. Por eso la invitación para que muy conscientemente estén siempre en sintonía con Una Mirada a la Justicia y puedan solucionar o prevenir los conflictos de la mejor manera. Este siendo un primer caso, nos da pie para hablar de muchos otros, pero antes quiero que veamos un caso muy similar o muy semejante, pero ya cuando fallece ese compañero, cuando fallece ese cónyuge, porque también nos afecta. Después de haber convivido 10 años con una persona donde no hay ningún tipo de documento que nos pruebe que convivimos con una persona y hay bienes que repartir, pues vamos a ver cómo hacer, cómo obrar para no perder de esa relación ningún tipo de patrimonio, ningún tipo de derecho y cómo podemos ayudarnos también con nuestros abogados, con nuestros apoderados para que nos satisfagan los derechos y las pretensiones que tenemos en el momento justo y adecuado. Vamos a ver una siguiente situación y volvemos a Una Mirada a la Justicia. En una sucesión, ¿a qué tiene derecho una mujer que convivió 10 años y tuvo un hijo de un hombre casado, separado con hijos de su primer matrimonio? No existe testamento. Bueno,
Partamos por lo siguiente y definamos qué es la unión marital de hecho. Resulta que el Código Civil establece que la unión o el compromiso o esa convivencia en pareja puede ser bien a través de un vínculo contractual que se puede dar a través de suscribir una escritura pública en notaría, primer elemento, que es el famoso matrimonio civil, o también está el vínculo eclesiástico, que es aquel que se efectúa firmando unas actas, no propiamente una escritura pública, sino un acta que manejan ciertas iglesias autorizadas por el Estado colombiano para poder celebrar y dar fe de un matrimonio. Entonces hablamos de las iglesias católicas, evangélicas, pentecostales, etcétera, etcétera, que están autorizadas para todo esto. Entonces ese es el vínculo marital religioso por cualquiera de estas iglesias, y está el civil. Pero también el Código Civil contempla la posibilidad de que dos personas empiecen a convivir y después de un tiempo se consideren que unas y otras les nace tanto derechos como obligaciones, como si hubiesen firmado una escritura matrimonial. Entonces el tiempo da esos derechos y esas obligaciones. Ahora, el Código Civil, que ustedes saben que el Código Civil tiene bastantes años, dice, y varias normas que le han ido agregando, dice que para que se conforme la unión marital de hecho, se requiere que un hombre o una mujer, sin impedimento para contraer matrimonio, empiecen a convivir compartiendo un techo y lecho, por un periodo superior a 2 años. En ese momento nace esa unión marital de hecho. Ahora, resulta que el Código Civil dice, un hombre y una mujer que no tengan impedimento para contraer matrimonio. De tal manera que si uno hace una interpretación cerrada o taxativa de esa norma, da a entender que un hombre, por ejemplo, que nunca disolvió su primer matrimonio y empieza a convivir muchísimos años con otra, no podría conformar una unión marital de hecho. Pero la práctica y la realidad supera el formalismo, de tal manera que son cientos, por no decir millones, pero son cientos de casos donde el hombre o la mujer simplemente dejan de convivir con su esposo o esposa, pero no hacen esa disolución y liquidación formal de ese matrimonio civil o católico. De tal manera que empiezan a convivir con otra pareja, pero a pesar de que no disolvieron, igual esa nueva persona, esa nueva pareja, por el hecho de que su compañero no haya disuelto su relación anterior, sería ilógico y sobre todo injusto pretender que no tiene derechos y también obligaciones con la nueva persona con la que está conviviendo. De tal manera que, a pesar de que no hay una terminación formal de ese primer matrimonio, a través de 2 pasos esenciales, que son la disolución y posteriormente la liquidación, esto es como en las empresas, que se tiene que disolver y liquidar. Eso sucede con la sociedad conyugal, se disuelve y se liquida. Pero esa persona no lo hizo y empieza a convivir con otra, y esa convivencia supera los 2 años. También le nacen derechos y obligaciones a través de la unión marital de hecho. Ahora, dejando claro esa introducción general, ¿qué pasa cuando una persona, o mejor una pareja, empieza a convivir, tiene una convivencia superior a 10 años y resulta que uno de los dos no había disuelto y liquidado y fallece? En ambas, tanto en el matrimonio como en esta unión o en esta convivencia, hay hijos de lado y lado. Entonces vamos a ver qué derechos tienen tanto esposa como compañera e hijos de uno y otra relación. Entonces, en el tema pensional, históricamente, a pesar de esta situación de que llevaba muchos años separado de su esposo o esposa, en el momento de fallecer, uno diría que en primera instancia tendría derecho a la pensión la compañera, pero como nunca había disuelto esa anterior relación, los jueces de la República estaban concediendo pensiones de sobrevivencia a quien apareciera inscrito en el registro en el registro civil de nacimiento, apareciese como esposo o esposa. De tal manera que el segundo compañero, a pesar de que vivió muchísimos años junto a esa persona hasta el día de su muerte, no tenía derecho a nada. Eso ha ido cambiando jurisprudencialmente, especialmente la Corte Constitucional tratando de
establecer ese derecho a la igualdad y sobre todo a la realidad por encima de la formalidad, elemento esencial de la Constitución que nos habla que prima lo sustancial sobre lo procedimental, de tal manera que los jueces en estos momentos, ¿qué están haciendo? De acuerdo al tiempo de convivencia con el esposo o esposa y el último tiempo de convivencia hasta el día de su muerte con ese compañero, y como no disolvió, de acuerdo a ese tiempo, o bien los jueces están repartiendo las pensiones 50-50 o en algunos casos en unas proporciones 20-80, 30-70%, de acuerdo al tiempo, especialmente al tiempo en que convivió esa última pareja, ese compañero, con esa persona que ha fallecido. Eso determina eso. Entonces no podemos hablar de una regla matemática, sino hay que ver cuánto tiempo convivió hasta el momento de la muerte del causante para determinar qué tanto derecho tiene y sobre todo qué porcentaje sobre la pensión de vejez. Segundo, el tema de los hijos. Cuando una persona fallece, puede tener una esposa, puede tener una compañera y en cada hogar tiene unos hijos. Estos están todos por igual, indistinto que sean hijos del matrimonio o hijos con una compañera. En el tema hereditario todos tienen igual derecho. Eso es indistinto. En el tema pensional, ahí sí hay diferencia con los hijos por el tema de las edades. Toda vez que los hijos, sin importar si son del matrimonio o fuera del mismo, si son menores de edad, todos están en igualdad de condiciones. Pero unos u otros, en el momento que superan los 18 años hasta los 25, para ser beneficiarios de esa pensión de sobrevivencia de su padre, indistinto que sean hijos de la esposa o de la compañera, si tienen dedicación exclusiva al estudio, también entrarían a tener proporcional ese derecho a esa pensión de sobrevivencia. Pero en el tema hereditario, o sea, sobre los bienes, sobre la masa hereditaria, de ese causante, todos los hijos, sin importar la edad, tienen igual derecho, sean de la esposa o sean de la compañera. Entonces, así se maneja. Y viene finalmente entonces la compañera permanente. ¿A qué tiene derecho sobre la masa hereditaria? Ya separando el tema de la pensión. Esa compañera, ¿sobre qué o qué derechos tiene sobre la masa hereditaria? O sea, sobre los bienes, casas, lotes, oficinas, dineros, joyas, muebles, etcétera, que ha dejado su causante. En ese caso, si hay una convivencia superior a 2 años y durante esa relación, durante esa convivencia, es que el hombre ha adquirido, coloquémosle como ejemplo el hombre, durante esa convivencia fue cuando él adquirió esos bienes, por ejemplo, inmuebles, ella tendría derecho a una parte sobre esos inmuebles. Sobre los bienes muebles, prácticamente tendría derecho, sin importar el tiempo que haya convivido con uno, él haya convivido con una u otra, siempre y cuando con esta última haya sobrepasado los 2 años. Entonces, debe quedar claro que en el caso de esas situaciones donde una persona convive con otra y fallece pero no ha disuelto su unión anterior, marital, civil o religiosa, es importante establecer las diferencias entre lo que es las pensiones de sobrevivencia y los demás bienes que conforman la masa hereditaria para determinar en qué porcentaje le corresponde. Pero en este caso, si convivió los últimos 10 años hasta el momento del fallecimiento, ojo, porque acuérdense que los derechos económicos en una sociedad de hecho, como sería simplemente esa convivencia, en el momento que haya una separación de cuerpos y supere 1 año, se pierden esos derechos económicos. De tal manera que si el compañero o compañera lleva conviviendo los últimos 10 años y en ese momento fallece, prácticamente tiene derechos como compañera permanente al 50% de aquellos bienes que ya se hayan conseguido durante todo el tiempo de convivencia. En el tema pensional, eso es otra cosa totalmente distinta. Por no haber disuelto esa unión, ese matrimonio anterior, habría que determinar unos porcentajes según la convivencia o el tiempo de convivencia con una u otra, como ya lo expliqué. En derecho de familia son tantos y tantos, a veces los inconvenientes que se presentan, los conflictos o las necesidades, y muchas veces por no saber a tiempo,
hacer las cosas, por no educarnos y saber cómo poder organizar en vida las cosas. En vida podemos hacer mucho para evitar que cuando ya no estemos en este mundo, pues nuestros herederos, nuestros cónyuges, nuestros hijos tengan algún tipo conflictivo y puedan incluso perder su patrimonio. La invitación es esa, aprender, conocer, comprender, para que ustedes puedan en vida dejar las cosas bien hechas, dejar las cosas listas para evitarles problemas a quienes quedan después de nuestro fallecimiento y que puedan resolver de la mejor manera. Solamente un extrajuicio, un testamento, una fiducia, un usufructo, de pronto tener ya listos unos testigos, unos testimonios ya inscritos, tener de pronto también la posibilidad de, si tenemos una unión marital de hecho, pues crearla, manifestarla, instituirla a través de una conciliación, y de esa manera evitamos a futuro que la gente que nos queda ahí como herederos pues puedan tener algún tipo de dificultad. En palabras muy sencillas, en palabras muy fáciles de comprender, procuramos siempre manejar el derecho para que ustedes puedan tener una buena comprensión del mismo. Y obviamente, además del derecho, también tratamos de los diferentes temas diarios de la vida, porque eso es lo que nos hace a nosotros conocedores y trabajadores de una cantidad de situaciones, las diferentes actividades que en la vida ustedes van realizando. Les recordamos entonces las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277 y también la dirección para que puedan acudir a nuestras oficinas, Carrera 71, número 4626, Carrera 71, número 4626. Estamos muy cerca de la estación del Metro Estadio y desde allí trabajamos armónicamente varios abogados, varias oficinas, procurándole a todos ustedes asesoría, consultoría y representación jurídica. Ahora, en nuestra segunda parte, vamos a presentar a Carlos Sierra, nuestro compañero, mercadólogo, perceptólogo, que nos ha venido haciendo un acompañamiento bien especial y que al inicio del programa ya nos dio un saludo también muy especial y que ahorita vamos a ampliar, y le damos, doctor Carlos Sierra, la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Johanna. Estoy muy complacido de estar nuevamente aquí con ustedes. Carlos Sierra se ha desempeñado en la labor de mercadeo, en el comercio, en perceptología, en una cantidad de cosas, en saber cómo piensa la gente para obtener un producto o para comercializar un producto o un servicio. Pero también lo vimos ahora, Carlos, en otro ámbito, hablándonos de una parte espiritual que siempre hemos manifestado también. El ser humano, antes que materia, antes que cualquier cosa, es un ser espiritual. Y ahora traíamos a colación las 3 leyes espirituales vistas desde su punto de vista, y yo quiero que las ampliemos un poco más. Gracias, Johanna. Y te voy a explicar por qué llega uno a esta comprensión de lo espiritual habiendo partido desde ese mercadeo de hacer competencia y de querer hablar con otras personas, de ese mercadeo de querer acabar con otras personas. Resulta que el ser humano tiene 2 componentes esenciales, que son el componente animal, que tiene dentro de sí el cerebro y la razón, pero la razón entra tarde al cuerpo, por allá a los 7, 8 o 6 años. Antes, el cuerpo del ser humano tiene el componente espiritual en toda libertad, moviéndose ahí. Cuando entra la razón, empieza a desplazar, si uno deja que se le desplace esa parte espiritual, pero en realidad los componentes esenciales del ser humano son el cuerpo con su razón y el espíritu. Entonces, si yo quiero ser un ser humano integral, me tengo que preocupar de la espiritualidad y no confundir espiritualidad con religión. El respeto por cualquier religión, cualquier forma de pensar, cualquier idea de Dios que se tenga, es indiscutiblemente una necesidad de todo ser humano para convivir en paz, porque cada cual tiene sus creencias. Entonces, cuando hablamos de las leyes espirituales del éxito, entendemos que el éxito es una búsqueda
de todo ser humano. ¿Qué es el éxito? Estar bien. ¿Qué es el éxito? Progresar. ¿Qué es el éxito? Perfeccionarse. ¿Qué es el éxito? Ser feliz, desde el orden de lo espiritual. Hay dos tipos de éxito, ya lo hablábamos en algún programa, el basado en las 5 P's, tener posesiones, tener poder, tener popularidad, tener presencia, tener primacía. Y hay otro que es el de las 5 S's, sabiduría, sencillez, solidaridad, sumisión a Dios, no sé cuál se me olvida, pero ahí lo recordaremos todo. Cuando hablamos de las 3 leyes espirituales del éxito, entendemos por ellas lo que si practicamos nos lleva a lograr ese éxito espiritual que es la felicidad plena. Ese es el éxito espiritual, llegar a la felicidad. No es necesariamente ser adinerado, pero sí es ser rico. Uno puede ser rico sin ser adinerado y puede ser adinerado sin ser rico, porque la riqueza es más que dinero. La vida, si tú necesitas dinero para ser rico, te lo da. Y si no lo necesitas, pues no lo necesitas, no te lo da. Entonces, ¿cuál es el orden? Sencillo, básico, elemental. El espíritu es la maquinita creadora que nosotros tenemos. Y usted no puede pensar desde la pobreza que va a ser rico. Soy pobre, pero cuando tenga plata, cuando tenga mejor trabajo, cuando tenga carro, cuando tenga mejor estudio, cuando tenga una mejor pareja, cuando pueda viajar, ese día voy a ser rico. Estás llevándole al espíritu un mensaje que es: soy pobre, y desde la pobreza no se puede pensar en rico. Primero hay que generar una situación de riqueza, sentirme rico. Primero tengo que serlo, para que cuando yo lo sea, lo pueda pensar permanentemente y pueda entonces hablar de riqueza y empieza a llegar la riqueza. Ese es el camino. Primero se parte de uno. Después se tiene que entender que uno es el que tiene que procurarse su propia felicidad, sintiéndola desde ya, siendo feliz desde ya. Y eso es un proceso de pensamiento, porque el pensamiento es el que construye, mandándole información a los cuantos a través del espíritu. El espíritu es el que crea. Segundo, hay que entender que no puedo ser feliz si no comparto esa felicidad, porque yo soy un piñón dentro de un engranaje. Y si ese piñón está muy bien, pero los piñones que hay alrededor están malos, ese piñón se daña. Entonces la gente que me rodea y la gente con la que yo tengo contacto tiene que sentir mi felicidad y ser copartícipe de ella. Y tercero, hay que entender que todo está regulado por unas normas universales, que existe el universo, o Dios, o una energía suprema, como lo quiera llamar, pero existe un orden que es el todo y el uno, del que somos partículas. Entonces fíjate cómo las 3 leyes espirituales son así de sencillas. Valoro la presencia de esa energía, de esa fuerza suprema, del universo, de Dios, como lo quieras llamar. La valoro en toda su dimensión y en toda su presencia. Valoro a los demás como esos que necesitan estar en felicidad para proporcionármela a mí. Y me valoro a mí mismo. Pero ¿cuál es el orden cronológico? Al revés. Primero me tengo que valorar yo para poderle dar ese mismo valor a los que me rodean y a aquellos con los que tengo contacto, y de esa manera poder dimensionar el valor que le tengo que dar al todo, al uno. Si usted hace bien eso, que no es tan fácil, ¿sabe por qué no es fácil? Porque estamos en esta instancia material aprendiéndolo. Y se aprende también entonces que primero hay que sentirse abundante, sentirse rico, y de esa manera la misma vida del universo nos va otorgando lo que nos merecemos, nos corresponde. Así es, porque tú lo dices, primero uno tiene que, desde el estado de comportamiento de uno, desde el estado de pensamiento de uno, transmitir esa información de bienestar, de riqueza, de salud, de adineramiento,
para que esa información le llegue al espíritu y el espíritu se apropie de los cuantos y me la construya en realidad. Y de esa manera me genere un círculo vicioso. Ahora sí lo estoy viendo, como lo estoy viendo es más fácil lo siento, como lo siento entonces soy, y como soy entonces pienso, y como pienso entonces hago, y se va repitiendo. Y es que ahí, Carlos, es muy importante decirle a los televidentes, no hay nada más angustioso que estar inmersos en un proceso jurídico, y no hay nada más satisfactorio que tener organizados todos sus asuntos jurídicos para evitar los procesos. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué estoy pegado? ¿Por qué no arranco? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy abundante? ¿Por qué tal situación? Y es que vamos a ver, es que hay ventanitas, hay puertas abiertas, hay matrimonios sin terminar, sin embargo separados, hay de pronto contratos sin finiquitar, sin resolver, hay situaciones, y por eso lo jurídico no se puede desprender de lo espiritual, porque es que lo jurídico, por tenerlo así y asimilarlo, es como una enfermedad también para el ser humano, en el sentido que genera intranquilidad, desdicha, angustia, porque es un problema con otro ser humano, igual a uno, de pronto familiar con uno, o un vecino, un amigo. La mayoría de los problemas jurídicos son con los conocidos, y a veces dejamos esas situaciones sin resolver, y eso es como una válvula de escape, y esa válvula de escape no nos deja ser. Mira qué lindo eso que acabas de decir, Joana. Si yo como ser humano, en el orden de lo material y de lo espiritual, actúo en esa concordancia armónica con los demás, pueden surgir líos, pero no son por malicia, sino por malentendidos, por interpretaciones diferentes, pero siempre existe el deseo de actuar bien y en armonía y para el progreso de todos. Es posible que caigas en un lío jurídico, por eso que decíamos, no de mala fe, pero si tu conciencia está tranquila y le depositas a un buen asesor que tiene conciencia de eso, que lleva el derecho de esa forma, te va a ayudar a salir bien. Puede ser que tengas que asumir responsabilidades, porque la ignorancia de la ley no exonera de su aplicación. Y puede ser que tengas que asumir responsabilidades, y aún así tu conciencia estar tranquila, asumo la responsabilidad de mi ignorancia. Y si tienes un asesor jurídico que piensa así, no es el asesor jurídico que está ayudándote a salir de inconvenientes legales por ampliar la magnitud de los líos para él tener más ingresos. Mira lo bonito que tiene una mirada a la justicia, y es el hecho de que como tú tienes una tarjeta preferencial, entonces lo tuyo ya está pagado, en cierta medida, hasta ciertas actuaciones legales. Hay otras que no, pero en la mayoría es más interesante para ese asesor que tienes a través de una mirada a la justicia ayudarte a solucionar el lío que meterte en el lío. Entonces es muy bonito porque estamos como en una función de vivir más armónicamente, de vivir mejor. Es que la ley es para eso, la ley es para proporcionar bienestar, y a veces tomamos la ley, a veces le dicen a uno, no hemos sido capaces de arreglar entre usted y yo, entonces ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a las instancias judiciales y dice, ahora quiere por las malas. No, antes es por las buenas para que un tercero intervenga, aplique una ley que es imparcial, y de esa manera podamos llegar por las buenas a una solución que entre tú y yo no hemos llegado, porque no somos imparciales, porque tú quieres tu lado y yo quiero el mío, y eso es obvio, pero qué tan bacano entenderlo así. Entenderlo que la justicia de los hombres es la manera más civilizada con la cual podemos nosotros contar para cualquier tipo de solución jurídica, para que me otorguen mi derecho o le otorguen a usted su derecho. Pero esta justicia no puede estar sola, ausente, también tiene que estar de la mano y en alianza con una cantidad de profesiones, con una cantidad de conocimientos, e incluso el conocimiento espiritual, incluso el conocimiento psicológico, mental de los seres humanos. Y por eso, Carlos, yo creo que nos viene a bien que veamos un mensaje que también
tiempo atrás has venido transmitiendo así de la abundancia, para que hablemos de ese pensamiento abundante, de ese pensamiento fluido, de esa importancia que el ser humano en cualquier cosa, porque abundancia no es tener los bolsillos llenos de plata, que el ser humano sea abundante incluso a la hora de llevar a cabo un proceso jurídico. Vamos a ver el video para que Carlos Sierra nos amplíe el conocimiento de no tenerle temor a la abundancia. Veámoslo y regresamos en una mirada a la justicia. Muchísimas gracias por estar conmigo en este video artículo. Hoy quiero que hablemos sobre no temer al dinero. No hay razón sensata para temer, resistir u odiar al dinero. El amor es la manera más expedita de atraer a alguien o a algo. Si piensas que el dinero es maldito, ignominioso, vil, nocivo, perjudicial o cualquier otra evocación negativa, y estás convencido de que tú no eres nada de eso, pues generas en ti un conflicto íntimo. Das al universo los mensajes de que eres bueno y positivo y de que el dinero es malo y negativo. Siendo así las cosas, el universo recibe ese mensaje y lo crea conforme lo piensas, por lo cual él te dará lo que temes, resultados acordes a ese conflicto, y por ello te dará poco dinero. Evalúate cuando pienses que temes al dinero. Muy pronto te darás cuenta que no temes al dinero, sino a alguna cosa, suceso o hecho que en tu pensamiento creas que se deriva del dinero. Que el dinero provoca muertes, traiciones, crímenes atroces, corrupción, etc. Y que por lo tanto el dinero es causa de muchos de los males de la humanidad. No, no es el dinero lo que causa eso. Es el hombre que no tiene claridad de sus propósitos en esta instancia material y ansía egoístamente gran poder para sobresalir, que piensa que el dinero es escaso y hay que conseguirlo a costa de otros, que piensa en forma avariciosa, codiciosa, ambiciosa y egoísta. El hombre que así piensa está en un nivel muy bajo y está muy lejos de comprender la ampliación de conciencia de riqueza. En nombre del amor se cometen muchos crímenes. Por amor a Dios hemos propiciado guerras religiosas entre hermanos. Por amor a un ser querido se han matado miles de personas por celos. No es lo amado el causante de esas guerras y esas muertes. Lo es la ilusión de que el dinero es escaso, de que el amor del compañero es escaso, que el amor de Dios es solo para unos pocos, etc. Si frente al dinero temes los males que atrae, recuerda que lo que temes lo atraes. De lo que lo que resistes persiste. De esa forma el dinero no llegará a ti porque él no se sentirá bien. Y si llega por casualidad, rapidito, se vuelve a ir por no sentirse bien en ese ambiente. Quienes creen que son malos y que el dinero es para los buenos, acaban sin dinero. Quienes sienten amor por el dinero y que el dinero los ama y perciben que el dinero es tan bueno o malo como ellos lo sean, son los que finalizan adinerados. Muchísimas gracias por estar conmigo en este video artículo y nos vemos en otro. Uno ve, Carlos, como muchas veces las personas pasa el tiempo, no levantan la sucesión de la herencia que les corresponde, les da como temor a ingresar a su patrimonio, más dinero, y ese temor muchas veces se ve reflejado en que entonces el hecho de realizar esta sucesión me va a perjudicar o va a tener problemas con mis hermanos, con mis tías, con mis primos, con todo el mundo. Ahí estás diciendo muy claro, no hay que temerle al dinero. ¿Cómo sería el mensaje para tantas personas que no han tenido la intención de llevar a cabo unos procesos jurídicos que de pronto los pueden enriquecer y uno no cree y pasa, no lo hacen?
El dinero es una energía de bondad, el dinero es una energía de amor, como lo dije ahí en el video. Mire, el dinero es una energía de amor, es una energía chévere, es una energía bacana, es una energía sobrada, sollada, chévere. Ese es el dinero. Y aquí hay un grupito de gente, a mi derecha hay un grupito de gente que está diciendo, qué pobreza tan berraca, yo necesito dinero, todas estas cosas. Y al lado hay otro grupito de gente que está feliz, que está optimista, que está pensando en la bondad del dinero y qué bueno dinero para ser mejor, para hacer mejores cosas, para servirle más a la humanidad, para poder administrarlo bien. ¿Para dónde se va esa energía chévere? ¿Para los que están aburridos y perezosos con la pobreza o para los que están aspirando a que haya una riqueza al servicio de todos? El dinero, que es una energía chévere, se va para allá. Por eso dice que el dinero llama el dinero. La plata Entonces, llama la plata. llama la plata. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entender que todo dinero que me llegue tiene que estar dispuesto para mi felicidad, como lo decíamos y conectemos con el primer video, para la felicidad mía, para contribuir con la felicidad de los demás y poder generar el bienestar del universo. Bien importante estos buenos mensajes. A Carlos Sierra lo invitamos entonces para el próximo programa a ampliar un poco más una cantidad de temas espirituales que se pueden armonizar con lo jurídico, y a todos ustedes también que estén siempre muy vigilantes, que estén visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com, y a través de este canal puedan buscar Una Mirada a la Justicia. Carlos, muchas gracias por la participación en el programa. Muchas gracias a ti, Joan, y muchas gracias a ustedes. Y todos ustedes, entonces el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde nos vemos aquí en Una Mirada a la Justicia. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.